Esto es La Única Verdad es la Realidad por Radio Sónica hasta las 4 de la tarde. La verdad que a partir de este movimiento vinculado con el arte, ¿sí? Esta nueva apertura que se está gestando, nos parece propicio sacar al aire a un protagonista de un reestreno, porque vuelve El virus de la violencia de Marina Weiner y estamos con uno de sus protagonistas, con el querido Iván Steinhardt. Hola Iván, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Gabriele de Radio Sónica. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación, un saludo a toda la audiencia y por, además, sabés la importancia que tiene para nosotros en el teatro mal llamado independiente, estos espacios para poder hablar de nuestro trabajo, así que muchas gracias. Y además, desde ya es un placer recibirte y además teniendo en cuenta, le digo a la gente que esta obra, de la cual va a hablar Iván en instantes, ha sido multipremiada, ¿sí? Por lo que vemos aquí, en el 4º Festival de Teatro Independiente de Almirante Brown, premio Mejor Actriz Romina Pinto, premio Mejor Dirección Marina Weiner, mención especial categoría Mejor Obra. Decinos en algunas palabritas de qué se trata El virus de la violencia. Bueno, el virus de la violencia, digamos, su síntesis argumental sería la historia de una pareja que llega de luna de miel a un lugar paradisíaco, bastante alejado de todo, sobre todo de las poblaciones, y los agarra la cuarentena, merced a la pandemia, obligándolos de alguna manera a convivir mucho más tiempo del que esperaban y en un contexto muy distinto al que habían planificado. A partir de ahí, lo que sucede va increyendo este supuesto hogar que termina siendo una suerte de cárcel, de maltratador y maltratada, en este caso para contar ese increyendo que lleva eventualmente a la violencia de género. Digamos, este sería un poco, digamos, el argumento de la obra, escrita y dirigida por Marina Weiner. La escribió durante la cuarentena, y esto es lo que estamos presentando. Nosotros tenemos una compañía de teatro con Romina Pinto y con Marina Weiner, que se llama El Vacío Fértil, y son estas temáticas candentes, calientes, necesarias, importantes, las que nos mueven a subirnos al escenario, a tratarlas, y además a tratar de tejer puentes con distintas instituciones que se dedican a la visibilización de estas problemáticas, por supuesto utilizando otras herramientas, y la nuestra, la del teatro, es una más que se suma para tratar de ayudar a visibilizar y por supuesto, bueno, a espejar un poco lo que nos pasa, ¿no? Porque la obra pone la lupa sobre esas pequeñas situaciones cotidianas que están normalizadas y absolutamente invisibles frente a la convivencia, pero que en realidad conforman todo un cúmulo de situaciones que luego van creciendo a partir de permisos o imposiciones, y en este sentido me parece que la obra logra su objetivo, ¿no? Pues sabes, Iván, yo no tengo los datos aquí, pero al hablar con tanta gente en estos 2 años que venimos atravesando de pandemia, en estos 2 años, han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia de género, Sí. e imagino también que de la obra se desprende que empieza de una manera, aclaro que yo no la he visto y la voy a ir a ver, empieza de una manera muy dulce, pero que tiene un trasfondo muy fuerte y que se relaciona con lo que se vive en la actualidad, ¿no? Mirá, es interesante lo que estás planteando. Desde ya que estás invitado a verla, ojalá puedas, para tratar de vivir en carne propia lo que sucede, pero es muy interesante lo que estás diciendo. En principio pongo un poco blanco sobre negro porque al conectarnos con distintas instituciones como Mumalá, o sea, Mujeres de la Matria Latinoamericana, el Observatorio Lucía Pérez, Mula Vaca, la Casa del Encuentro, el Museo de la Mujer, un montón de instituciones con quienes ya hemos charlado y ya han visto la obra, para tratar de hacer acciones en conjunto que incluirán eventualmente, ojalá, charlas, debates sobre esto al terminar cada una de las funciones. Hoy te puedo decir que según el Observatorio Lucía Pérez, se han cometido en lo que va de 2021 191 femicidios y asesinatos vinculados a la violencia de género por daños colaterales. O sea que la cosa ha crecido, y ha crecido en su nivel de crueldad inclusive. Para nuestro gusto han crecido, nuestro mal gusto han crecido en ese nivel. Y por eso la obra
sin que esto represente un spoiler realmente, porque realmente yo te hice la síntesis argumental, pero la obra arranca con el femicidio ya cometido. A los 2 minutos vos ves que eso ya está ahí. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, bien. ¿por qué? Porque justamente de lo que nos queríamos ocupar con la compañía y con Marina y con este trabajo profundo que hemos hecho junto a Emilio Cinerón también, que es nuestro asistente, y Paloma García, por supuesto, que es nuestro ángel de prensa, es poner la lupa sobre cómo llegamos ahí, cómo llegás a ese lugar, a un femicidio, por qué es lo que sucede de manera cotidiana, indetectable a veces, que hace que eso pueda crecer. Y en ese sentido me parece que ahí la cosa se vuelve bastante más interesante. Y por cierto, cabe aclararlo, somos una compañía que suele trabajar con una línea fina pero distinguible entre el humor y el drama, ¿de acuerdo? Entonces, y es muy loco que esto ha pasado, porque vos estabas diciendo al principio del programa, al principio de esta entrevista, que hay un retorno, digamos, a la actividad teatral y demás, con lo cual este teatro, que cuida mucho el tema del protocolo, tiene un aforo bastante limitado, son 20 personas, 22 como mucho, y es increíble lo que sucede en ese sentido con situaciones que tiene la obra que en realidad mueven a risa, una risa que está llena de verdad, por cierto, pero que los espectadores, según la función, necesitan como una suerte de pedirse permiso para poder reírse de una situación que en realidad lo que está reflejando es algo cotidiano, con lo cual es un doble desafío para nosotros, atravesar distintas funciones y también para el espectador. Es exactamente, es muy bueno lo que decís, porque cada uno de los que somos parte de un espectáculo visto desde la platea, reaccionamos de distinta manera, con el silencio, con la aprobación, con la mirada cómplice con el otro, y lo que deja esta obra seguramente es un mensaje muy simbólico que tiene que ver con lo que lamentablemente vos mencionaste recién, estas estadísticas que las tienen, se ve muy, muy presentes. Yo quiero saber, Iván, ¿cómo ha sido tu trabajo, tu proceso de construcción del personaje? Fue muy complejo, tal vez de lo más difícil que me ha tocado componer, no por el personaje en sí mismo, sino por la necesaria realización de una radiografía personal para poder verme identificado en esas actitudes, como hombre lo digo, sí. de verme ahí reflejado, para primero hacer una autocrítica, por supuesto, pero también para poder abordarlo de la manera más sincera y honesta posible, con la mayor verdad posible. Y a eso te agrego algo más. Romina Pinto, que es la actriz que me acompaña en el elenco, es además mi pareja en la vida real. Entonces, el transitar de esta obra, el leerla, el ensayarla, también nos puso en alerta de aquellas cuestiones pequeñamente cotidianas que son detectables una vez que vos pones una lupa, una radiografía, un microscopio sobre eso, y nos puede ayudar a cuidarnos muchísimo más todavía de una problemática. Así que te diría que el compromiso fue doble como artista y como miembro, parte de la sociedad. Nos estamos exponiendo nosotros a explorar esos caminos para tratar de componer un personaje que lo ves cotidianamente por la calle, en reuniones, en cumpleaños, está ahí ese pequeño velo de micromachismo, si se quiere, no solamente en hombres, en mujeres también, digo, reconocido por los propios colectivos de mujeres con los que hemos trabajado, en donde se trabaja, digamos, mucho para tratar de detectar, digamos, de un lado y del otro, dónde está la problemática, dónde se puede detectar todavía mejor. Es como dice la directora, que dice, si nosotros a la violencia de género, al maltratador, al violento, digamos, a la violencia machista, si fuese visible como un ogro, listo, lo ves al ogro, es verde, baboso, feo, lo tenés ahí enfrente, es visible, pero cuando no lo es, cuando está bien disfrazado de una amabilidad y de una careta muy bien compuesta, es mucho más difícil detectarlo. Entonces, sobre eso hemos hecho hincapié. En cuanto a la composición del personaje, tiene que ver con eso, explorar bien dónde están estas cosas dentro de uno, y después para ponerles toda la verdad posible. Y por eso me parece que la obra tiene un funcionamiento, un disparador, un clic en el espectador que hace poder señalar imaginariamente al escenario y decir, yo
en algunas de estas cosas yo estoy ahí, ¿eh? Claro, exactamente. Y además, teniendo en cuenta, como vos muy bien lo mencionaste, que están muy bien asesorados, porque no es algo que se le ocurrió a alguien, se puso en la computadora, empezó a escribir un guión, dijo, bueno, me parece el casting, va y van. No, se asesoraron con un montón de organizaciones que están al tanto de esto y que dieron también su parecer y su visión respecto a esta problemática, ¿no? Sí, totalmente. Tendrías que haber estado presente cuando vinieron, digamos, representantes de estas asociaciones a ver la obra, lo profundamente conmovidas que han salido, y además también sirve para hacer una suerte de catarsis, aunque sea interna, de acuerdo, pero la primera función, por ejemplo, para que te des una idea, alguien que no tenía que ver con los medios ni con los colectivos se animó a hablar con nosotros al final de la obra y a mostrarnos el botón antipánico que llevaba colgado. Digo, cuando eso sucede, ahí es donde el arte, yo siento que puede mover el eje de la tierra, porque es cuando tenés la enorme posibilidad de utilizar otra herramienta de todas las que hay, que son muchas, porque además hay una cuestión que tiene que ver con la ausencia del Estado en muchos aspectos. Por ahí hay mucho nombre pero poca acción en ese sentido, y te digo más, la autora Marina Weiner, que estaba en Canarias cuando empezó a escribir esta obra, nosotros teníamos dos inquietudes después de haber hecho las dos obras anteriores, que tuvieron que ver con estafas bancarias, con estafas financieras a la gente común, con la Guerra Civil Española. Una vez que cerramos ese ciclo, queríamos abordar el tema de la salud y el tema de la violencia de género. Y ella ya desde España, que ya nos había dirigido antes, empezó a escribir. Dijo, esperen un cachito, no agarran ninguna, pero es que estoy escribiendo algo. Y lo que vio ella ahí era cómo estos hogares, de los que no se podían salir, se empezaron a transformar lentamente en, efectivamente, cárceles, donde tendría que haber una contención fundamental para toda la familia. Digamos, la violencia familiar terminó exponencialmente desnuda frente a la situación de la cuarentena. Y en España, puntualmente, además, el gobierno de derecha o algunos municipios de derecha sacaron cuestiones que tenían que ver con elementos presupuestarios para poder combatir la violencia de género, entonces igualando para abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en España también se vivió muy fuerte esta situación, en todo el mundo, creo yo, ¿no? Sí. Porque además, digamos, es una situación atípica. Entonces, esa visibilización que ella tenía ahí, más la nuestra que teníamos acá y habíamos empezado a escribir, eso conformó finalmente este espectáculo que nos animamos con mucho, digamos, poniendo mucho de nosotros, como siempre digo, pero este es un tema además muy especial, digamos que además necesita tener todas las herramientas que se puedan. El teatro es una de ellas. Así es. Bueno, ¿le recordás a la gente cuándo es este reestreno? Yo lo dije al principio, pero es mucho mejor que lo digas vos. ¿Dónde? ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Todo lo que quieras decirlo. Ahora, mi estimado Iván. Qué bueno, Pablo. Bueno, gracias. Sí, la obra, volvemos mañana a partir de las 20:30 horas, todos los sábados en Patio de Actores, un precioso espacio que además está cuidando mucho el protocolo, distancias y demás, para que el espectador pueda sentirse cómodo y disfrutar solo de la obra y no tener que preocuparse necesariamente por lo que ocurre alrededor. Lerma 568 es la dirección de Patio de Actores. Para ubicarlos geográficamente sería a 2 cuadras de Scalabrini, Ortiz y Córdoba. Un hermoso lugar, sí. Sí, precioso. Y vamos a estar ahí, bueno, hasta que el público lo decida. El aforo es limitado, son 22 como mucho, personas que pueden estar dentro de la sala, o sea, es poquito. Pero bueno, de a poco, viste, a cada uno que vamos enterando, vamos haciendo una suerte de mancomunación. Es como para nosotros ir a misa, ¿no? Después de tanto tiempo, claro, interrumpido, realmente es reconfortante poder volver a las tablas y poder visibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nos sucede cotidianamente, entre ellos esta problemática. Así que los esperamos. Por supuesto. Esperamos. Por Alternativa Teatral pueden adquirir las entradas, alternativateatral.com, buscan el espectáculo, El Virus de la Violencia, y ahí pueden entrar y reservar para alguno de estos sábados que se vienen ahora. Tenemos mucha expectativa, los nervios naturales de un reestreno, pero bueno, con estos pergaminos que nos trajimos el domingo pasado de haber ganado Mejor Actriz, Mejor Dirección y una mención especial a la obra en el Festival de Teatro Independiente de Almirante Brown.
Bien merecido, Iván. Gracias por la entrevista. Mucha mer mañana y prontito nos vamos a estar encontrando, ¿sí? Gracias, muchas gracias, Pablo. Los esperamos ahí, a vos, a tu equipo, que vengan a verla y a charlar un rato después. Un gran abrazo y gracias por la entrevista. Adiós. Hemos charlado con Iván Steinhardt, uno de los protagonistas del Virus de la Violencia, esta maravillosa obra de teatro a la que vamos a ir, Hernán, ¿sí? Muy bien.